Ope Pasquet. Nos vamos, cruzamos el charco, nos vamos hasta Uruguay para hablar con el exdiputado de uruguayo, exdiputado nacional, y fue el que presentó el primer proyecto de ley de muerte digna o ley de eutanasia. Uruguay, como siempre, en legislación es un país que lidera las cuestiones y queríamos conocer un poco la génesis, pues todavía Argentina es un poco, o sea, lo vimos con atención lo que fue el debate en el Senado, vimos con atención también la gran lucha de la que impulsó toda esta ley, pero queríamos conocer los antecedentes. Lo llamo diputado porque uno es diputado mandato cumplido, le dicen, pero gracias por atendernos, Pasquet, de Corrientes, Argentina, lo estamos saludando, Radio 2. Bueno, buenas tardes, es un gusto hablar con ustedes. Le cuento cómo fue esto. Surgió a partir de situaciones de la vida, a partir de casos reales. Un día en el año 2019, una persona a la que yo conocía, porque teníamos amigos comunes, me llamó por teléfono y me dijo que le habían diagnosticado ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Sí. Sabía que esa enfermedad es mortal, que no tiene cura, que además el final es muy difícil para las personas que padecen esto, porque pueden morir asfixiadas. Y me decía que había pensado en acortar su vida para evitarse ese final tan penoso, pero que le habían dicho que era imposible ayudarlo porque en Uruguay tanto la ayuda al suicidio como el homicidio piadoso constituyen delito. Entonces me decía, bueno, pero entonces vos como legislador me podrás dar una mano con esto. No era momento para eso, el país ya estaba en campaña electoral, año 2019, pero yo dije, mira, si me toca volver a ser diputado, en la próxima legislatura yo voy a trabajar en este tema. Y así fue. En marzo del año 2020, ya habiendo sido reelecto como diputado, presenté conjuntamente con otro compañero del Partido Colorado una propuesta de un proyecto de ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido. Ahí empezó el debate, ahí empezó la controversia que duró hasta ahora. Posteriormente, en diciembre del 2021, el Frente Amplio presentó su propio proyecto de eutanasia. Al año siguiente, 2022, nos pusimos de acuerdo, colorados y Frente Amplista, para presentar un proyecto común, y así lo hicimos. Ese proyecto común fue aprobado en la Cámara de Diputados en el año 2022, pero después se trancó en el Senado, donde no había resistencia muy fuerte contra esto, y no lo trataron, no lo discutieron, lo dejaron en la Comisión de Salud sin tratamiento. Pero bueno, en esta legislatura se retomó el tema, se aprobó en el mes de mayo en diputados, y el miércoles de la semana pasada lo votó finalmente el Senado, y ahora ese proyecto ya es ley, está esperando su promulgación por el Poder Ejecutivo, cosa que va a pasar en las próximas horas. ¿Y cómo fue el debate en la sociedad? Hablamos de los antecedentes, génesis, un poco más de 6 años, y uno recuerda, bueno, tuve la suerte de participar de algunas elecciones presidenciales en Uruguay, lo que era la lucha de la izquierda, la presencia de la derecha, o sea, las cuestiones del crecimiento democrático. Pero la sociedad, ¿cómo tomó este debate, diputado? Bueno, esto fue ampliamente discutido. Yo le digo, hace muchos años que actúo en política, pero nunca tuve tantas entrevistas, nunca participé en tantas mesas redondas, foros, conversatorios, seminarios, como a propósito de este tema. Fue, ya insisto, ampliamente discutido, pero desde el principio se vio que había una clara mayoría a favor de la eutanasia. Había una encuesta del año 2020 que decía que tanto entre la población en general como entre los médicos había una clara mayoría a favor de la eutanasia. Claro. Y todas las encuestas que se hicieron de ahí para adelante han ido en el mismo sentido. Hubo una en este último mes de mayo que registraba un 62% de la población a favor, un 24% en contra, y la empresa que hizo la encuesta comentaba que no se trataba de un dato aislado, sino que era la expresión de una tendencia firme y constante que venía desde que ellos habían empezado a medir el fenómeno. De manera que hay un estado de la sociedad favorable a esto. Después de 5 años y un poco más de debate, hay una opinión consolidada a favor de la eutanasia, que se reflejó en el Parlamento, porque en ambas cámaras los votos a favor estuvieron muy cerca de los 2/3 del total de miembros de cada cámara, lo cual es una mayoría muy clara, ¿no? Y hoy por hoy, confirmación del Poder Ejecutivo que lo va a promulgar, no vetar, como vetar es un instrumento que utilizan mucho en nuestro país con aquellas leyes que no están de acuerdo. No, aquí también hay veto, pero no, el presidente de la República está de acuerdo con esto, el Frente Amplio lo ha apoyado,
va a ser promulgado sin ningún problema. Entiendo. ¿Y la posición de la Iglesia, del punto de vista, porque hasta acá hablamos de una cuestión humanitaria, un posicionamiento laico, y el posicionamiento religioso, diputado? En el debate, La Iglesia digo. se manifestó en contra, por supuesto. Obviamente, por eso no cabía esperar otra cosa. Lo manifestó, lo hizo reiteradamente, lo hizo, digamos, en tono muy fuerte de polémica. Últimamente el cardenal Sturla, que es el cardenal que tenemos aquí, dijo que hay que tener en cuenta los que votaron a favor para que los católicos sepan a quienes no tienen que votar en la próxima elección. En fin, es el condimento habitual de estas cosas. Desde que hay reformas progresistas en el Uruguay, y hablo del principio del siglo XX, tuvimos la primera ley de divorcio en 1907, sí, me acuerdo. Siempre la Iglesia estuvo en contra, o sea que no hay ninguna novedad. Claro, y le digo porque nosotros, el antecedente cercano al debate que usted manifiesta es la ley de la interrupción del embarazo. Eso también provocó un fuerte debate en la sociedad argentina hasta que se aprobó, y la Iglesia también jugó un papel muy preponderante con respecto a eso, y me imaginaba que en Uruguay iba a pasar lo mismo con este tipo de ley. No tenga ninguna duda, pero aquí me parece que el ascendiente de la Iglesia no es demasiado importante, lo digo con todos los respetos del mundo, pero esta es una sociedad laica, es un país laico. Nosotros separamos la Iglesia del Estado en 1918, la Iglesia libre, el Estado libre, como se decía en otra época, y eso ha funcionado así. Y entonces la Iglesia crítica está en su derecho de hacerlo, pero en el Parlamento votamos lo que nos parece, y esto salió como salió, 2/3 a favor en cada Cámara, ¿no? Claro. Cuénteme ahora cómo va a ser la instrumentación y qué se necesita para que finalmente una persona que quiera acceder a ese beneficio, digamos, de la aplicación de la muerte digna, la ley le considere que está en condiciones de acceder. Bueno, está pendiente la reglamentación de la ley. El Poder Ejecutivo tiene 180 días para hacerlo. Yo espero que lo haga antes, porque no olvidamos que mientras estamos discutiendo hay gente que está padeciendo ahora, ¿no? Y que estaba esperando la sanción de la ley. De manera que yo espero que el Poder Ejecutivo reglamente antes de los 180 días para que se pueda aplicar lo antes posible a quienes lo pidan. Y los que lo pidan tienen que ser adultos en su sano juicio, ciudadanos uruguayos o residentes habituales en el Uruguay, que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: o bien la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o bien una patología o condiciones de salud incurables e irreversibles que le produzca sufrimientos insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Estos son en rasgos generales los requisitos para acogerse a esta ley. Eso es obviamente certificado por autoridades pertinentes de salud, y no puede ser impugnado por algún familiar si alguien presenta, digamos vio que pasa con los testamentos habitualmente, alguien presenta... No, pero acá no tiene cabida eso. Es una decisión absolutamente personal, que tiene que ser expresada personalmente por la persona de cuya vida se trata, que tiene que hacer el pedido ante el médico por escrito y firmarlo delante del médico. Luego ese médico lo examina, le da toda la información acerca de los tratamientos disponibles, le ofrece los cuidados paliativos y verifica que la voluntad de la persona de poner fin a su vida sea, como dice la ley, una voluntad libre, seria y firme. Si el médico verifica que todo eso es así, da pase a un segundo médico que tiene que ser totalmente independiente del primero, que repite el examen para cerciorarse de que la persona se encuentre efectivamente en las condiciones previstas por la ley. Si ambos médicos están de acuerdo, el procedimiento sigue adelante. De no ser así, se constituye una junta médica de 3 miembros, un psiquiatra, un especialista en la enfermedad de que se trata y un tercer miembro que determinará la reglamentación, y es la que decide en definitiva. Y una vez que está todo, digamos, cumplido, la persona tiene que volver a manifestar su voluntad, de nuevo por escrito, pero esta vez además ante 2 testigos, para tener la absoluta certeza de que esto es realmente lo que la persona quiere. En todo momento la persona puede revocar su voluntad, decir no quiero, paro acá, y instantáneamente se detiene el procedimiento y se cancela definitivamente. ¿Se maneja tiempo, teniendo en cuenta lo que usted manifestó, el tema de dolor, el tema que algunos están esperando, tiempo perentorio entre el primer trámite y el segundo, la reconfirmación del pedido, diputado? Sí, se establece 3 días para el pronunciamiento del primer médico, 5 días para el pronunciamiento del segundo,
Pero otros plazos, diría yo, son aspiracionales, ¿no? Claro, Veremos en la obviamente, sí, práctica eso. cómo se desarrolla esto, Entiendo. porque no puede ocurrir que el primer médico tenga alguna duda, necesite hacer alguna consulta, eso le va a insumir algún tiempo, en fin, tendrá que afinarlo la reglamentación. Claro. Pero la idea es que esto se dilucide en plazos breves, porque partimos de la base de que hay una persona que dice que experimenta sufrimientos insoportables y el médico verifica que realmente hay una enfermedad orgánica de base que es la que está causando el problema, así que no se puede dilatar mucho. Diputado Mandato Cumplido, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo de Corrientes. Gracias a ustedes, ha sido un gusto, que pasemos bien. No, pero por favor, hasta acá el diputado desde Uruguay, hablamos Ope Pasquet, quien fue el que presentó el primer proyecto. Finalmente, hace pocos días, en menos de un mes, Uruguay declaró, ya es ley, la ley de la muerte digna, se conoce como eutanasia, y es impresionante, estaba mirando un poco la legislación uruguaya. Mencionó el tema del divorcio en 1920, nosotros nos llevamos en 1985, una situación, el hecho de que hayan separado iglesia de Estado, todo el tema de lo que era el uso medicinal de cannabis, o sea, Uruguay fue planteando bandera con respecto a lo que mencionó, un país laico donde la libertad se vive de otra forma, y uno que conoce bastante Uruguay, participó en algunas elecciones, sabe lo que, y siempre cuento lo mismo, se les repito hoy, cuando uno se va a una elección nacional, afuera hay como kiosquitos, donde, por ejemplo, ahora la elección de diputado nacional, acá en Corrientes hay 5 candidatos, bueno, 5 kiosquitos afuera de las escuelas. Allá se entregan la boleta, digamos, acá no, boleta única, digamos, adentro, pero los muchachos estaban tomando mate entre ellos, llegaba un cliente, llegaba un votante, cada uno se iba a su kiosco, el votante elegía a dónde iba a buscar el voto, entonces lo que nosotros denominamos voto cantado no existe esa figura en Uruguay. Iba con la bandera de su digamos, de la afinidad política, ingresaba a votar. Los biombos son similares a lo que utilizamos ahora y no había histeria. Y en ese momento la izquierda fue a principios del 2005, Tabaré Vázquez era el primer electo presidente y después de 40 años la derecha fue sacada del gobierno y Uruguay era una fiesta. Así que es un país a tener en cuenta. Señor Fernández.